Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Maite Santos, soy la jefa del área de desarrollo profesional de Fundación Ibercaja y para mí es un auténtico placer el poder dar la bienvenida en una nueva conferencia de Educar para el Futuro 2021, 10 años trabajando por la educación. Hoy vamos a hablar de proyectos para salvar el mundo. La verdad es que suena bastante ambicioso, pero vamos a hablar, pero bueno, es real, ¿no? Porque vamos a hablar de uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos toda la sociedad, los ODS, que llevados al mundo de la educación sería cómo incorporar la sostenibilidad dentro del currículo escolar. El formar a los niños en sostenibilidad se ha convertido en algo irremediable si queremos que la sociedad y el planeta que a todos los padres nos gustaría dejar a nuestros hijos fuera el que todos deseamos. Para ello es imprescindible formar competencialmente a los docentes, a los educadores, para que generen experiencias de aprendizaje donde los niños puedan verse o puedan ser conscientes de cómo pueden mejorar el mundo y a la vez pues bueno, que sean o sean capaces de arrastrar a otras personas en esta filosofía. Para ello contamos con Javier Bahón, que es un lujo tenerlo, es maestro, pedagogo y es experto también en inteligencia emocional y es creador de experiencias innovadoras como es la plataforma Tú Innovas. La verdad es que no solo es experto en sostenibilidad, sino que lo combina con toda la parte de innovación educativa. Además es embajador de ODS certificado, impartiendo toda la formación que permite a los colegios la obtención de la certificación a través de UNITAR. Certificación que no solo prepara a los centros en temas de sostenibilidad, sino también para el desarrollo pedagógico. Bueno, la verdad, Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas tus experiencias. Es todo un lujo tenerte aquí y espero que todos los que nos estéis viendo disfrutéis de esta magnífica conferencia. Oye, estoy encantado de poder estar con vosotros y muy agradecido a esta invitación. Vamos a comprobar, ¿se está oyendo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces yo creo que voy a empezar a compartir la presentación porque así nos va a dar a centrar mucho nuestra atención en lo que me gustaría compartir hoy con todos y con todas las amigas que nos están viendo. Muy bien. Tenemos unos minutos para hablar de los proyectos que salvan el mundo. Casi nada, ¿eh? Un título muy, muy apasionante para que dentro de vuestra serie, ¿no?, de Educar para el Futuro lo hagamos no solo procurando una buena educación, sino además también procurando que nuestros alumnos y nuestras alumnas se lleven lo mejor de un sistema educativo que se lo debe. Así que vamos a ir caminando por esta presentación en la que me gustaría durante estos minutos pues hablar de los ODS como un faro para nuestro proyecto. También me gustaría saber si lo que estamos haciendo va bien o no va bien, ¿verdad? Esto seguramente será lo que les interese a todos nuestros oyentes. ¿Qué podríamos decir sobre los líderes para hacer escuelas sostenibles? ¿Qué podríamos decir sobre la metodología, los andamios que yo considero que son fundamentales metodológicamente hablando? Si hablamos de los docentes, ¿cuál es su mochila de víveres pedagógicos? También cómo formar buenos escenarios de aprendizaje para la sostenibilidad y si hay alguien que nos pueda enseñar, ¿no?, unos buenos Sherpas que nos puedan enseñar a circular por estos caminos. Por lo tanto, sin perder tiempo, nos vamos a este primer punto en el que consideramos a los ODS como un faro, un nuevo faro para nuestros proyectos. Es cierto que todos hemos escuchado ya hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Escuela Sostenible, de la Agenda 2030, y esto es algo fabuloso que ha venido para ayudarnos a dar luz y a dar foco a los proyectos que veníamos haciendo en todos los centros educativos.
Podíamos apuntar hacia muchos aspectos que nos parecían interesantes, pero desde que podemos enfocarlos a los 17 ODS aprobados por todos los países en la ONU, pues resulta que podemos hacer cosas que, además de significativas, van a ser mucho más interesantes, importantes para la vida de todos nosotros y para la vida del planeta. Por lo tanto, si ya estábamos funcionando en objetivos de desarrollo del milenio, pues toca hablar de los objetivos de desarrollo sostenible para una década 2030 en la cual acabamos de empezar, estamos ya en el primer año y por lo tanto hemos pasado uno, nos quedan 9. Hay que aprovechar ese tiempo para hacer esas transformaciones. Tenemos en esta diapositiva todos los objetivos. Unos nos hablan de pobreza, otros de hambre, otros del trabajo, de la igualdad, del agua, del clima, de los ecosistemas terrestres, de los ecosistemas marinos, de la paz, etcétera. Por lo tanto, yo creo que podríamos agruparlos en 3 grandes secciones, que sería una parte, una gran sección, mira a las personas, a la dignidad de todas las personas del mundo. Otra gran sección al planeta, al esquilmado planeta que estamos pues poco a poco dejando sin todo aquello que nos provee y que es necesario, ¿no? Y lo tercero sería, bueno, pues el desarrollo económico, pero con ese matiz de que sea sostenible, porque si no podremos llegar al día en que haya que dejar de hablar de todo ello, ¿verdad? La meta de los ODS en cuanto a la educación, ¿no? Que sería el ODS número 4, el de la educación. La meta 4.7 nos dice que para 2030 habría que garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Por lo tanto, vemos como es algo que se está transponiendo a todas las legislaciones educativas. En la nueva ley española también aparece con mucha más profundidad los ODS y será cuestión de que nosotros en los centros educativos lo hagamos bueno y hagamos que lleguen estas buenas intenciones hasta la vida de nuestros alumnos. Vamos a ver un pequeño vídeo. Para uno cualquiera de los ODS sería importante, es importante en sí mismo. Vamos a ver una pequeña motivación.
¿Cuántos frentes existen a escala mundial? Demasiadas necesidades ante las que no podemos ser ciudadanos pasivos. La Agenda 2030 es la oportunidad para desarrollar en nuestro alumnado una conciencia y actitud proactiva, una ética superior y una energía de compromiso. Y desde la ONU se nos ofrece a través de los ODS para que cada empresa, cada asociación, cada organismo, cada centro educativo pueda poner su grano de arena en este entramado de grandes necesidades y diferentes necesidades que tenemos en el mundo, y para que cada uno, y a nosotros en lo que nos compete en la educación, podamos hacerlo mirando, pues, por ejemplo, cuál es nuestro histórico, en qué somos buenos, cuál es nuestro proyecto educativo, en qué queremos educar, cuál es el perfil de salida de nuestro alumnado. Entonces, tenemos un poco la libertad desde toda esa gama de proyectos entre los que elegir, ¿no? Para poder hacerlo de forma que nos llene totalmente con su contenido. Lo que sí es fundamental es que aprovechemos este momento para hacer que el alumno sea de verdad las palabras que están aquí subrayadas. Una persona concienciada, con actitud proactiva, con una ética superior y una energía de compromiso. Esto no puede venir de la nada, esto no puede venir por generación espontánea, esto tiene que venir del modelo que le demos los adultos que rodeamos a los niños y a los jóvenes, sus familias, la sociedad, el contexto que los rodea, y nosotros como profesionales de la educación tenemos que ayudarles a dar ese paso y a conseguir ese logro tan fundamental. ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? Voy a hacer una presentación muy breve de lo que es el entramado en el cual participo y que asegura que lo que vamos a hacer está bien hecho. Parte de la ONU. Y la ONU, a través de su agencia para la formación y la investigación, UNITAR, tiene sus sedes en distintos países. En concreto, podemos hablar de CIFAL como una de sus sedes en Málaga. A partir de ahí nace la agencia ODS Certificado, que en coalición con la empresa que yo lidero, Tú Innovas, una empresa educativa, por lo tanto, asociada a una empresa, a una agencia de objetivos de desarrollo sostenible, va a intentar que los colegios, en este caso que es lo que nos compete a nosotros, que en los colegios podamos crecer en dos ámbitos, en dos direcciones fundamentales. Una va a ser, por supuesto, la sostenibilidad, la implicación medioambiental, el trabajo por la dignidad de las personas, por lograr una economía sostenible. Y dos, que a la vez hagamos una innovación educativa que sustente y que pueda conseguir esos logros en las aulas. ODS Certificado es la primera entidad internacional seleccionada por las Naciones Unidas para la formación y aseguramiento de los estándares de las empresas y centros escolares sostenibles. Por eso, llevamos a cabo estos proyectos que hacen que la educación para el desarrollo sostenible sea la meta pedagógica que queremos, porque es una pedagogía transformadora, porque se orienta a la acción, a empoderar y motivar al alumnado para convertirse en ciudadanos activos, capaces de pensar críticamente y de comprometerse en el desarrollo de un futuro sostenible. La sostenibilidad, entendida como la posibilidad de satisfacer todas nuestras necesidades de hoy, sin que eso comprometa la capacidad de satisfacer las necesidades de nuestras futuras generaciones. Y para ello hay procesos, hay cursos, hay formación, pero sobre todo hay mucho asesoramiento y mucho acompañamiento a los colegios, de forma que puedan incluso llegar a ese certificado único de la ONU que verifica la integración de la cultura de los objetivos del desarrollo sostenible en la misión, los valores, la filosofía y las prácticas del centro educativo. ¿De acuerdo? Eso es alguien que te asegura de forma externa que lo que haces lo estás haciendo bien. Vamos a los centros y vamos desde su nivel superior, ¿verdad? El nivel del liderazgo, el nivel de todo el centro, el nivel que antes de que llegamos a las aulas y a cada uno de los docentes, pues vamos a entender todo ello como una unidad que necesita de un tipo de liderazgo que
que lleve hacia, fijaos, esto es lo que el Foro Económico Mundial dice ser las habilidades de los jóvenes a partir de 2022. Fijaos que están en ascenso el pensamiento analítico e innovador, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, la creatividad, el poder ser diseñador y programador de tecnologías, pensador crítico, resolver problemas complejos, líderes e influencias con influencia social, con inteligencia emocional, razonamiento y creación de ideas como una habilidad necesaria en el análisis y la evaluación de los sistemas. Voy a dejar ahí las habilidades que están en descenso, que a muchos docentes les sorprende porque realmente son cosas que hasta el día de hoy se les ha dado muchísima importancia. Bueno, a todo esto, destacado por el Foro Económico Mundial, no le podemos en absoluto borrar siempre la palabra sostenibilidad, porque si todo esto no ocurre en un entorno sostenible, entonces será pan para hoy y hambre para mañana. Los líderes de los centros, los líderes de las aulas, son problem finders, son encontradores de problemas, son personas al servicio de los demás y son expertos en comunicación, porque si de algo vienen problemas entre los seres es por la forma de comunicarnos entre nosotros. Los líderes son los constructores de un entorno democrático, un entorno que motive, un entorno que hace que cada una de las personas identificada con las metas quiera dar lo mejor de sí. Y los líderes tienen que conseguir esto a través de la creatividad. Y lo tienen que conseguir en una cultura cooperativa, una cultura donde no da miedo la ambigüedad, lo nuevo, donde se vive con optimismo y se vive en movimiento. A los líderes del aula les toca tener expectativas y hacer que los demás sientan que se cree en ellos, en este caso los alumnos. Los líderes del aula tienen que preparar escenarios de aprendizaje y luego vamos a ver cómo. Y tienen que hacerlo en un entorno seguro. La emoción fundamental va a ser la seguridad. Tienen que fomentar, y para ello hay que dedicar tiempo y herramientas, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y tiene que hacerlo dando la mejor de las evaluaciones formativas, y es un feedback constante, un feedback al momento, un feedback en tiempo real para que todo aquello que va bien podamos reforzarlo y todo lo que sea digno de mejora se pueda saber a tiempo. Dice la investigación que una buena escuela es aquella que deja esta huella en los alumnos, alumnos curiosos, con criterio propio, con mente abierta, imaginativos, estratégicos, inquietos por aprender, buscadores de la verdad, autónomos, que saben escuchar, aventureros, originales, creativos, tolerantes, que asumen riesgos, que son considerados, llenos de asombro, equilibrados y responsables. Y dicho todo esto, hay que repasar esta lista una y otra vez para ver si nuestra educación, si nuestro sistema educativo está cerca, lejos o muy lejos de lo que se considera una escuela de calidad. Esto es el traje que se lleva una persona, las habilidades, las destrezas que se llevan una persona cuando ha estado con personas que le han ayudado a desarrollar sus talentos, su talante, sus fortalezas. Todo aquello que consideramos que el ser humano tiene de grande y que no siempre tiene que ver con aprender más y más y más y más contenidos, cuando con ellos no somos capaces de solucionar los problemas del mundo. ¿Cuáles te brindo como andamios metodológicos? Desde la pedagogía y desde muchos años de estudio y de experiencia, yo me quedo con 3 andamios pedagógicos, pero para justificarlos te presento un esquema muy sencillo del cerebro, donde seguramente, a poco que hayas escuchado ya hablar sobre neurociencia, sabrás que tenemos un primer nivel en nuestro cerebro, a ese nivel de bulbo raquídeo, en el que se dan unas reacciones básicas, las reacciones para la alerta, para la supervivencia, pero que cuando esto funciona bien, lo que se nos va a activar inmediatamente es nuestro sistema o cerebro límbico, nuestro cerebro emocional. Estamos viendo las emociones tal y como nos las ordena Roberto Aguado, en emociones desagradables
a la izquierda, tristeza, rabia, asco y miedo, agradables, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, y neutras como la sorpresa y la culpa. Estas son las 10 emociones básicas que nos da hoy en día el modelo científico. Vemos los acrónimos para acordarnos fácil, ¿vale? Las desagradables vemos que son emociones TRAM, las agradables son emociones CASA. Cuando un alumno está en emociones CASA y cuando está lejos de las emociones TRAM, por lo menos en un índice importante, donde no va a estar secuestrado por ellas por una gran rabia, mucho miedo, una gran tristeza, una depresión, cuando esto no ocurre, cuando estamos en curiosidad, en admiración, en seguridad y en alegría, es cuando tenemos abierto el canal hacia el neocórtex. Y es en este cerebro neocortical donde se producen las cogniciones, los aprendizajes, los razonamientos, donde resolvemos los problemas, etc. También es la parte de la creatividad humana. Bueno, pues a partir de ahí, en el que vemos que es mi cerebro, soy yo, es cada uno de nosotros y de nosotras, lo que vamos a hacer es entrar en relación con los demás. Y esto hace que para mí los 3 pilares fundamentales que debemos trabajar en la escuela para el desarrollo de las personas sean aquellos que aseguran primero mi desarrollo, digamos, emocional y cognitivo, y luego mi relación con los demás a través de la interacción cooperativa. Por eso, estos serían para mí los 3 andamios metodológicos: gestión emocional, interacción cooperativa, mediación del pensamiento riguroso. Estos son los 3 grandes andamios. Sin ellos, no hay formatos educativos que puedan tener éxito. Dicho de otra forma, los demás formatos educativos que conocemos deben contar sí o sí con este andamiaje para que lo que están construyendo no sea solo un juego, una forma de pasar el tiempo, un intento de resolver problemas sin llegar a lo profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro interior y nuestro contacto con los demás como base para luego darle cualquier formato educativo. Y si estos son los andamios, vamos a entrar más en concreto a la mochila, lo que yo considero la mochila didáctico-pedagógica. Sería esa mochila de víveres pedagógicos que debemos construir, que debemos ir rellenando durante toda nuestra vida. Fijaos, a modo de ejemplo, esta mochila, por ejemplo, tendría algunas estrategias sociales, habilidades sociales, algunas estrategias para aprendizaje cooperativo, algunas estrategias digitales, algunas para pensar de forma creativa, etc. Quiero decir que esto podría ser la mochila de un docente o de una docente que tiene todas estas estrategias didácticas para enseñar, no importa la edad, no importa qué área, ¿vale? Pero tiene todas estas herramientas. Como cualquier profesional, es necesaria tu caja de herramientas, ¿verdad? Y es verdad que cuantas más herramientas tengas, a más averías, ¿verdad? Porque ahora mismo estaba pensando en la caja de herramientas de un fontanero. Cuantas más herramientas tiene, a más averías puede hacer frente. Nuestra mochila de herramientas también tiene que estar repleta. Eso es algo, bueno, es imposible, por supuesto. Se trata de ir cada vez, cada año, en función de lo que vamos viendo, de lo que vamos investigando y profundizando, ir viendo cómo poquito a poco podemos hacernos con nuevas herramientas, todas ellas poderosas. Y en este momento sería como interesante, ¿no? Oye, ¿qué tienes tú en tu mochila? Imagínate que te dejo ahora un tiempo para que pienses, ¿qué tienes tú en tu mochila? ¿Cuáles son tus herramientas? Es más fácil que lo hagas por grupos, ¿vale? Que vayas poniendo grupos. Hombre, pues yo para emocional, para relajación, yo para lo digital, yo para pensar, yo para visualizar, yo para hacer, para humor, yo para... Es decir, ¿cuántas son tus herramientas? Y a partir de ahí que veas en tu mochila lo que ya tienes, entonces llegaría el momento de decir, bueno, ¿y qué me falta? ¿Qué me gustaría que estuviera? A veces lo que me gustaría que estuviera o lo que me falta me lo marca el propio centro porque en función de su proyecto educativo, pues bueno, ya me dices, oye, vamos a hacer cooperativo porque sabemos que el aprendizaje entre las personas no solo ayuda a incrementar ese aprendizaje, sino que además les dota de habilidades sociales que
es llevarles en el camino de ser mejores personas, de tener más éxito personal y social en el futuro. Por lo tanto, como centro educativo hemos decidido que es muy coherente con nuestro proyecto y con el perfil de salida de alumno que queremos, pues el cooperativo. Y esto será una decisión de centro y entonces, pues ya que estoy en el centro y todos tenemos que remar juntos, será una de mis posibilidades, de mis opciones para ir rellenando mi mochila. Pero también tengo mis propias opciones, puedo ver mis libros, mis vídeos, hacer mis propios cursos, etcétera, porque puede que yo tenga pues un interés particular en ir rellenando mi mochila con algo que me apasiona, con algo que a mí me gusta, con algo que va con mi forma de ser, con mi forma de enseñar, etc. Lo que sí me gustaría ver muy rápidamente en flashes es algunas herramientas que considero básicas. Por ejemplo, herramientas para el pensamiento riguroso, herramientas para las habilidades sociales y para hacer grupos cooperativos. Por ejemplo, hay herramientas que yo las considero a las competencias, puras herramientas didácticas. Y sabemos que hay competencias disciplinares cuando se atan a las áreas, transdisciplinares cuando sirven para cualquier área, por ejemplo, pues aprender a pensar, aprender a convivir, aprender a ser, etc. Pero además, desde este enfoque que hacemos de la sostenibilidad, tenemos sus propias competencias, como luego vamos a ver. Más herramientas, por supuesto, las técnicas metacognitivas, porque si de alguna forma puedo avanzar en mi autorregulación es por los momentos de metacognición que mis profes me den en el aula. Lo digo como alumno. Por lo tanto, como docentes tenemos la necesidad de incorporar, y no de vez en cuando, sino con toda la sistematicidad posible, estrategias metacognitivas a las sesiones. Herramientas, por supuesto, para nuestra gestión emocional. Si soy profe, para la propia, pero luego también para ser un referente en la gestión emocional de mis alumnos o de las familias, etcétera, mis compañeros. Y por supuesto tengo otra herramienta muy útil, que son los espacios y los ambientes adecuados, de los cuales veremos alguno. Fijaos, he hecho este esquema porque, yendo a tantos colegios como suelo ir, veo que hay un poco de confusión. Las personas van oyendo, vamos escuchando, nos vamos recibiendo formaciones diferentes y al final, como cada uno de los formadores y de las formaciones tiene un poco su especificidad en los nombres, etcétera, en las técnicas, en los tipos de técnicas, entonces he llegado a formularos este pequeño mapa mental en el cual vemos estrategias de pensamiento y de cooperación que tienen nombre propio. De forma que, al menos cuando vamos a hablar o cuando queremos buscar alguna de estas estrategias, podamos ir al autor adecuado o al nombre, a la caja adecuada, ¿verdad? Entonces, pues si yo hablo de del folio giratorio, pues tendré que saber que es una estructura cooperativa de Kagan, o si hablo del veo, pienso, me pregunto, pues sabré que es una rutina. Si hablo de partes y todo, sabré que ahí está nuestro amigo Robert Schwartz con sus destrezas de pensamiento. Si hablo de los faros del pensamiento, pues el autor es un servidor que a petición del proyecto Savia de la editorial SM, pues hicimos esta nueva caja, ¿verdad? Con estrategias, los organizadores visuales, etcétera. Yo creo que es muy buena esto a nivel de chuleta para que la tengas siempre cerca y no te equivoques a la hora de elegir y de profundizar. Este sería el formato que le dimos en ese proyecto Savia, ¿verdad? Creando estrategias, como creé, para las distintas operaciones mentales, ¿verdad? Para clasificar, secuenciar, analizar, para el autoconocimiento, para la autorregulación, etcétera, ¿no? De forma que todo lo que vayamos enseñando a nuestro alumno sean no solo contenidos curriculares, sino también estrategias para moverse en el mundo, habilidades para, sea cual sea el futuro de este mundo incierto que nos viene y que nos está rodeando, pues seamos capaces de tener herramientas para poder ir adelante. Estas estrategias para mí serían las básicas en una mochila para la sostenibilidad, para hacer proyectos sostenibles, ¿vale? Habilidades sociales. Por supuesto, como herramientas también todas las técnicas de evaluación cualitativa o cuantitativa, sobre todo las cualitativas y la metacognición. Todo para mí son herramientas
necesarias para hacer buenos proyectos que miren a la sostenibilidad, como vamos a ver enseguida. Y te decía hace poquito que la propia sostenibilidad tiene sus competencias. La competencia del pensamiento sistémico, de la anticipación, la competencia de la normativa, la competencia estratégica, de la colaboración, del pensamiento crítico, de la autoconciencia y de la resolución de problemas. Yo lo que intento para que los profesores, los docentes, no tengáis mucho lío en las aulas, ya que tenemos competencias disciplinares y transdisciplinares, lo que intento es siempre aunarlas, ¿vale? Para no tener distintas fuentes, sino que de una sola fuente nos puedan venir todas las competencias. De esta forma, vamos a trabajar haciendo que las tareas del aula miren no tanto al desarrollo de los contenidos curriculares, que también, por supuesto, sino que a través de esos contenidos logremos el desarrollo de estas competencias. Fíjate, cuando estamos hablando de escenarios de aprendizaje, estamos hablando de retos no bugueables, un término muy, muy bonito de mi compañero Ivan McIntosh. Retos no bugueables, es decir, si yo a Google le digo dime las partes de una flor, sin duda me las va a decir de 1000 formas distintas, en vídeos, en infografías, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso a mí no me prepara para la vida. Yo puedo saber, debo saber, el saber no ocupa, ¿verdad? Pero no solo me interesa saber las partes de la flor, sino, oye, yo gracias a ese contenido curricular puedo desarrollar algo más que sí sea definitivamente importante en la vida de cualquier ciudadano, más allá de que sea o no sea un botánico o un jardinero, ¿verdad? Vamos a repasar otra vez las 8 competencias de la sostenibilidad y vamos a ver cómo podríamos crear una actividad para cada una de ellas, de forma que ya veis cómo jugando con las flores, con sus partes, vamos a estar desarrollando habilidades mucho más profundas. Por ejemplo, para la competencia del pensamiento sistémico, podría inventar una actividad como esta. Imagina que un calor tórrido abrasara el polen de todas las flores del mundo. ¿Qué crees que sucedería al día siguiente? Fíjate cómo estamos hablando de las flores, cómo vamos a estar utilizando la terminología de las flores, pero lo que va a estar haciendo nuestra cabeza, nuestro interés, nuestra motivación, es ir mucho más allá, al pensamiento sistémico, cómo todo en el mundo, cómo todo funciona como sistemas. Vamos a un ejemplo de la competencia de anticipación. Hay flores con un significado si son regaladas. Investiga y toma decisiones exitosas respecto a qué flor regalar a 3 conocidos o conocidas. ¿Verdad? Bueno, la anticipación es en realidad una operación cognitiva muy compleja para el cerebro porque se requiere mucha maduración de la zona última que madura en nuestro cerebro, que es la zona orbitofrontal, y esa es la zona que te hace anticipar bien consecuencias. Por lo tanto, trabajarlo va mucho más allá del juego que parece que hay en esta actividad. Competencia normativa. ¿Por qué no hacemos un debate para ella? ¿Praderas con flores o pastos para el ganado? Cuidar la naturaleza y la economía humana no siempre es compatible. Vamos a intentar entender nuestro punto de vista y el de otros intereses diferentes. Competencia estratégica. ¿Qué parte o todo de las flores imitarías o te inspiraría para crear un producto útil para la sociedad que aún no exista? Fijaos cómo los emprendedores son constantemente personas que tienen que jugar con la creatividad, con el pensamiento divergente. Y este está muy poco desarrollado, muy poco practicado en el sistema escolar. Competencia de la colaboración. Llegad a un consenso argumentando en vuestro propio equipo cuál es la parte más importante de la flor. Fijaos que no es tan importante si, claro, no hay respuesta correcta, sino hay argumentos, hay consenso. Lo que estamos haciendo aquí es trabajar habilidades que incluso los humanos que conocemos adultos probablemente carezcan o carezcamos de ellas, como es la facilidad de llegar a consensos. Aquí estamos en el yo contra ti, yo hago esto, pues yo hago lo contrario, y tú hiciste, pues yo hago más. Fijaos cómo eso lo único que hace es deteriorar el mundo. Podemos enseñar a nuestros alumnos lo contrario. Competencia de pensamiento crítico. ¿Tiene un sentido sostenible regalar flores para muchas de las conmemoraciones entre las personas? Valora pros y contras. Ahora que venimos de la celebración de ayer, bueno, simplemente es pensar de forma crítica.
no asumir que las cosas por rutina, que se hacen y se hacen, están bien o mal. Hay que pasarlas por nuestro tamiz crítico. Competencia de la autoconciencia. Es posible que en tu casa haya alguna maceta con plantas y flores. ¿Qué acción te comprometes a realizar para su cuidado? O en la competencia de resolución de problemas. Muchas personas desprecian cuanto da la naturaleza. Piensa en 3 posibles y diferentes caminos para concienciarles, ¿vale? Para resolver problemas hay que pensar en alternativas diferentes. Con todo ello, desde lo pequeñito que vamos haciendo, vamos ahora a crear escenarios de aprendizaje para la sostenibilidad. Fijaos que de ahora lo que intento es daros ejemplos muy concretos, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que os tengo que dar es las piezas del puzzle. Para hacer un buen escenario de aprendizaje, un escenario significativo, necesito todo esto. No te agobies si te parece demasiado. Lo que tengas en tu mano ya lo tienes y lo que no tengas, poco a poco. Necesitamos incorporar un valor o el perfil de salida del alumno. Es decir, cada centro, cada proyecto educativo busca un tipo de alumno, busca desarrollar un tipo de alumno, unos hábitos mentales, unos hábitos en los alumnos, ¿verdad? Pues mi premisa siempre es menos es más. Por eso, poquitas cosas, pero unas cuantas. Un puzzle de muchas piezas pequeñas, pero siempre pocas para poder apretar. Otro elemento fundamental, la motivación. ¿Cuál es el motivo, ¿vale?, que yo le doy al alumnado para querer involucrarse en esto? ¿Qué debe comprender y para qué? Porque cuando no hay comprensión y cuando no hay para qué en el mundo, cuando el alumno no ve para qué, realmente desaparece la motivación, desaparecen los motivos y desaparece el interés. ¿Qué competencias disciplinares, transdisciplinares y de sostenibilidad debo poner en mi escenario? Ya veis que estoy cogiendo un poquito de cada para ir creando un escenario. Todo ello son piezas que voy juntando en mi cerebro porque poco a poco va a salir de ahí un gran escenario. Por supuesto, contenidos y objetivos. Para que la educación sea personalizada, voy a pensar en que todo lo que haga va a mirar por la inclusión. Por ejemplo, a través del modelo de las inteligencias múltiples. Voy a mirar para alumnos que de verdad tengan una capacidad de pensar rigurosa. Por eso voy a valerme de algún marco, como por ejemplo pues la taxonomía de Bloom, algún marco cognitivo. Y por supuesto en la mochila, como decíamos, estrategias para pensar, estrategias para saber regular mis emociones, estrategias para saber cooperar, estrategias digitales, recursos materiales y recursos humanos y espacios adecuados. Y por supuesto, un buen feedback a través de las herramientas que tenemos como mediadores del aprendizaje, como asesores, como acompañantes, que sabemos utilizar la evaluación de forma no tanto calificadora, que por ley tenemos que hacerlo, sino cualificadora. Vamos a cualificar, de forma que el alumno tiene como objetivo autorregularse, es decir, no depender de mi juicio, sino saber en sí mismo, en sí misma, tener las herramientas suficientes para poder dirigir su vida. No hay tiempo. Si tengo que hacer todo eso, la primera conclusión siempre suele ser no hay tiempo, y por eso en el libro que os presento ahí de la escuela ante el espejo, uno de los capítulos fundamentales va hacia la necesidad de la poda y de la resecuenciación del currículo. Otra necesidad de estos escenarios es pensar en cuál es el perfil de salida de mi alumno. Vosotros tenéis vuestro propio perfil, os traigo dos ejemplos, ¿no? El perfil de un colegio como este colegio Lakeside que busca alumnos o trata de desarrollar alumnos cultos, curiosos, creativos, etcétera. Este otro que es muy diferente, para que veáis dos modelos distintos, pero desde luego lo que no se puede es en un colegio no tener claro cuál es el perfil de salida del alumno. Yo si no, no puedo crear un escenario de aprendizaje porque no sé hacia dónde tengo que dirigirme. Una vez que tengo claro el perfil, lo que podemos ir haciendo es
combinar, competencias, estrategias para pensar, emoción adecuada en ese tema. Quiero trabajar una emoción adecuada. O que quiero trabajar de todo el aprendizaje cooperativo. Fijaos, lo que estamos viendo es como una pequeña selección de piezas que, como veis, van a la base de los pilares o andamios metodológicos que os mencionaba, ¿no? El pensamiento, las emociones y el cooperativo. Y, por supuesto, todo ello dirigido hacia una educación por competencias. Un elemento que te presento ahora para seguir haciendo nuestro escenario, estamos en ello. Para hacer nuestro escenario, te presento esto que llamo la celda, ¿no? Es como una colmena y tenemos ahí una celda. Y tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la realidad es que si tú quieres trabajar uno, normalmente se te van a activar varios. Esto es algo lógico porque unos temas mueven a otros. Fíjate, un ejemplo de cómo combinar para hacer mi escenario podría ser este. Quiero hacer un proyecto interdisciplinar. Lo voy a llamar una fábrica de dignidad. Y lo podemos hacer, no sé, en primaria, en secundaria. Nos vamos a juntar profesores de varias áreas. En este ejemplo lo tenemos escrito: de ciencias sociales, de educación física, de ética o religión, de economía, de emprendizaje y de ciencias naturales. Y cada una de estas áreas, tomando el ODS que tiene dibujado al lado, porque va bien con su materia, entre todos vamos a hacer un proyecto para nuestros alumnos y se llama una fábrica de dignidad. Otro ejemplo. Ahora, en vez de ser interetapa o interdisciplinar, perdón, sería un proyecto disciplinar. Yo soy el profe de mate y voy a hacer una unidad didáctica o un proyecto que se llama Cada número cuenta un problema. Entonces, voy a ver qué ODS me interesa trabajar en este caso, en este proyecto. Voy a tomar de ellos los datos, las situaciones, los problemas reales, para que a través de la matemática podamos transformar esas clases matemáticas en clases de valores, en clases con una ética superior. Cada número cuenta un problema. Y ahí tenemos señalada el hambre, el agua, la paz, etcétera, que obviamente pueden representar muchos de sus problemas a través de números y, por lo tanto, puedo hacer los míos para que mi clase de matemáticas no sea solo de desarrollo curricular, sino que a través del desarrollo curricular logre el desarrollo integral de estas personas. Puedo hacer luego para mi escenario, pues tomar, sobre todo si vamos a hacer un proyecto interdisciplinar, puedo hacer, aquí tenemos un Padlet, ¿no?, que hicimos en un centro para decir cómo vamos a ir sirviéndonos de las distintas competencias de la sostenibilidad para tomar en distintas áreas puntos de interés para hacer un proyecto común. ¿Qué más herramientas tenemos a nuestro servicio para hacer nuestros escenarios? Fijaos, os he traído el ejemplo del ODS 2, ¿no? Hambre cero. Dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Bueno, cada ODS sin duda tiene en las bases, en las fuentes de la ONU y en Internet, en cualquier web, vamos a encontrar datos a nivel mundial, a nivel de nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, todo eso es de interés y además será de interés pues también saber que la ONU nos sugiere temas para cada uno de los ODS. Por ejemplo, en este del hambre, pues, por ejemplo, funciones físicas, emocionales y socioculturales de los alimentos. O el hambre en relación a la abundancia de alimentos, la obesidad. O alimentos mundiales, impuestos internacionales, sistemas de comercio, riesgos y desafíos, etc. Y luego ejemplos. ¿Vale? Es muy importante para los escenarios contar con ejemplos. Por ejemplo, pues podemos hacer debates sobre el consumo local y nacional, podemos hacer un cortometraje sobre la reducción de alimentos desechados, visitas a lugares donde se practica la agricultura sostenible, caminos de alimentos desde la granja hasta la mesa, etcétera, etcétera. Todo esto son recursos que están a mi disposición para ir haciendo mis escenarios. Para el pensamiento riguroso, como una de las bases fundamentales, tendríamos herramientas. Conoceréis muchísimas. Para poder ser un buen mediador del pensamiento, tengo que ser un buen diseñador de preguntas que hagan pensar. Para dar un buen feedback, necesito herramientas, estrategias en las que los alumnos pueden ver su desarrollo.
para poder desarrollar su metacognición, su propia visión o conciencia sobre su aprendizaje, tengo herramientas. Y los espacios, decíamos, los espacios también me apasiona construir espacios que ayudan a centrarnos, a concentrarnos, a flexibilizar el tiempo, el espacio, los proyectos, la forma de trabajar. Espacios que inspiran, espacios que dan una tranquilidad, una seguridad, una amabilidad, un confort, una humanidad a ese lugar donde queremos que ocurra la transformación de la persona, no solo la educación, no solo la enseñanza y la instrucción, sino la transformación real de las personas. Por eso hacemos espacios realmente que invitan a estar. Y para terminar, un par de ejemplos. Este es el escenario de aprendizaje de un centro en Bilbao, el Colegio Jesuitinas, en el cual me presentaron hace muy poco unos contenidos curriculares sobre el ADN, el ARN, etcétera, que unían al ODS de la paz y de la justicia. Fijaos, porque es muy curioso cómo, dando todos los contenidos que se corresponden al currículo, ¿verdad?, típico, tópico, del desarrollo genético o del aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la genética, sin embargo, fue muy curioso cuando las actividades que empezaba a describir esta profesora eran las abuelas de la Plaza de Mayo. ¡Wow! ¡Qué salto! Hemos ido de la genética que entendemos como currículo a análisis genéticos para localización de desaparecidos. Bueno, un proyecto totalmente apasionante. Estamos viendo cómo el currículo, solo utilizado como un trampolín más, nos lleva a un desarrollo brutal, en este caso del ODS 16. Otro ejemplo, ya para terminar, lo mismo, a partir del Rey León, el respeto a la naturaleza, el respeto a las especies, el respeto que hicimos en un proyecto precioso, en sus espacios que también son preciosos, ¿no? La competencia, fijaos, un trabajo competencial a través de herramientas. ¿Veis cómo se va dando todo lo que he ido mencionando? Está unido en estos proyectos. En otro de sus grandes espacios hacemos un design thinking, un prototipo de cómo cuidar a los animales, en este caso a través de un dron. En otro de los espacios vamos a ver si podemos despertar la sensibilidad de los cazadores furtivos. En otro de los espacios vamos a ver si podemos pensar en diferentes soluciones para problemas ante los que veo que yo sí puedo hacer algo. Recordemos que el cambio que necesitamos es el cambio de decir, actívese el alumno. Por supuesto, en el escenario, la música, la actuación, esta canción preciosa como himno de Nunca es demasiado tarde, de Elton John, o en otro de sus grandes espacios, una coreografía para decir estamos juntos. En la evaluación de este proyecto teníamos herramientas metacognitivas, herramientas para la autorregulación. ¿Veis cómo todo está al servicio de esos escenarios? Si podéis ver esta presentación con un poco más de calma, aquí tenéis el recuerda, que simplemente es un resumen, un pequeño resumen de todas las ideas que he ido dando. Y una invitación. ¿Quieres practicar en la elaboración de un proyecto inspirado en este tema, en el camino a la escuela? Ahí tienes un link a internet, es precioso, es para que nuestros alumnos de entornos seguramente bastante favorecidos vean cómo ocurren en otras partes del mundo algo tan normal para ellos como ir a la escuela, cómo se puede transformar en algo realmente meritorio. Así que, terminando con esta frase que tomo del señor Satoru, individualmente somos una gota, pero juntos somos un océano. Así que esta es mi invitación, porque por nuestras manos como docentes pasan todos los ciudadanos del mundo. Así que ánimo, tenemos mucho trabajo, mucha responsabilidad y, si queréis, mucha ayuda para poderla llevar adelante. Muchas gracias. Hola, Javier. Tenemos una serie de preguntas que nos han hecho los que nos están viendo a través del canal YouTube. En principio me preguntan, ¿a partir de qué edad deberíamos trabajar con los alumnos los ODS? Bueno, sin ninguna duda, a partir de la primerísima edad. Todos sabemos que la creación de los hábitos
que los modelos que toman los niños para toda su vida, que su desarrollo cognitivo y emocional comienza desde que están en el mundo o un poquito antes. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. ¿Qué pasa? Pues que los ODS tienen obviamente muchos grados de desarrollo, así que no pasa nada por empezar haciendo actividades sencillas de colaboración, si quieren, incluso con papá y con mamá en casa, ¿verdad? Pero nosotros en las aulas, desde luego, podemos y debemos, dentro de la amalgama de ODS que tenemos, escoger acciones que podamos hacer. Y desde luego, en un centro educativo nos da un entorno sin igual y es alumnos mayores colaborando con alumnos medianos, colaborando con alumnos pequeños, todos juntos a por los mismos objetivos. Eso le da un valor no solo ya de aprendizaje, sino humano enorme y una creación de comunidad educativa enorme. Muy bien, gracias, Javier. Tenemos otra pregunta. ¿Qué supone para una escuela estar certificada en ODS? Bueno, significa simplemente que alguien desde fuera, de forma objetiva, ha dicho, estáis haciendo las cosas bien. Hay centros que dicen, bueno, yo no me quiero certificar, yo ya lo hago bien y con esto me vale. ¿De acuerdo? Entonces, yo nunca he contemplado las certificaciones necesariamente como metas a conseguir, sino simplemente como consecuencias. Es decir, hacemos las cosas bien, lo hacemos según un marco, más que nosotros libremente como bien nos parece, pues hemos escogido a profesionales que nos pueden guiar, lo hacemos dentro de un marco y así cuando se nos diga estáis haciendo las cosas bien, pues tiene una fiabilidad para nosotros, ¿no? Tiene un rigor y tiene más mérito a la hora de sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Pero ya digo, para mí sería una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿la Agenda 2030 debe incluirse en el currículum o en el proyecto del centro? Bueno, en el proyecto de centro, por supuesto, ¿vale? Tiene que ser parte de la misión, de la visión y de los valores. Tiene que estar el proyecto educativo del centro. Yo creo que la nueva ley, como ya ha ocurrido con otras leyes que van por delante de la nuestra en este tema de la sostenibilidad, ya lo tienen totalmente incluido. Entonces, está incluido en la forma de trabajo, como decía, a través de escenarios. La verdad es que estamos funcionando diríamos, con bases metodológicas, ¿vale? Entonces ya no solo es en el currículo, es más, en el currículo tiene que estar, pero es mucho más interesante que esté en la forma de trabajo y de desarrollo de las personas, porque realmente lo importante es el salto del saber y del decir al hacer y practicar. Por lo tanto, no se trata de que esté recogido en los libros y sea unas cuantas definiciones más para estudiar. El gran cambio que necesitamos, y es verdad que sería para toda la educación, desde que tenemos uso de conciencia, y esto ya viene de los griegos, el aprender haciendo es la única forma de aprender. Y en este caso tiene mucho más sentido. No se trata de que sepamos que hay pobres, se trata de que nos involucremos con nuestros alumnos para saber hacer acciones, por qué, para qué, cómo, y poderlas liderar incluso. Muy bien. Y ya para terminar, nos preguntan en qué asignaturas se puede o deben trabajarse en los ODS. Bueno, en una de esas celdas que veíamos, veíamos que lo normal es incluirlo en varias asignaturas o dentro de una asignatura incluir varios ODS. Quiero decir que cada una de nuestras unidades didácticas o proyectos, yo soy favorecedor de que cuando tú tienes una propuesta didáctica, ¿no? de cualquier editorial, la hagas tuya. Es decir, no te conviertas en un esclavo de la unidad didáctica tal y como viene, sino tómala, hazla tuya, toma esa información, pero complétala con los objetivos y con tu propio proyecto educativo. Por lo tanto, mira a ver en cada una de las unidades didácticas qué ODS o qué ODS pueden ser más coherentes y a través de ello empieza haciendo pequeños proyectos, pequeños escenarios, ¿vale? De forma que, oye, pues mira, por lo menos cada trimestre en una unidad didáctica voy a incorporar 1, 2 o 3 ODS. El número no es importante, porque lo importante es que la coherencia que le vamos dando al proyecto pues me hace, mira, he involucrado un ODS o en este caso 2 o en este caso 3, eso no importa.
¿vale? Eso no importa, lo importante es irlos incorporando, dando significado a través de los ODS al trabajo que hacemos en nuestras unidades didácticas. Vale, pues Javier, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedora la conferencia. Yo he tomado muchísimas notas y quiero compartir algunas de ellas. Por ejemplo, como que los ODS son un nuevo faro para nuestros proyectos educativos y los niños realmente que sean educados en los ODS van a tener una ética superior, una actitud proactiva y una energía de compromiso. Me quedo también con el concepto de líder de aula para tener escuelas de calidad, pues como personas al servicio de los demás, constructores de un entorno que motive, que utilicen la creatividad, el trabajo cooperativo, que fomenten el pensamiento crítico y creativo. Y me quedo con esos andamios metodológicos que ha señalado como imprescindibles y esa mochila didáctica y pedagógica que contiene esas herramientas que cada uno de nosotros siempre tenemos que tener encima. Y bueno, y ya para terminar, pues bueno, el resumen, sobre todo yo creo que lo importante es que debemos trabajar el desarrollo curricular, pero a la vez trabajar también el desarrollo integral de las personas. Al final de lo que tenemos que tratar en las escuelas es de conseguir la transformación de los niños y que sean los propios líderes de su propio aprendizaje. Muchísimas gracias y espero que todos hayan disfrutado de esta magnífica conferencia. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.